Haya, 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 huya. Haya, 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 huya. Haya, 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 huya. Oye, ahorita vamos a ir a entrevistar allá al Don, ¿verdad? ¿Cómo no? Haya, 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 huya. Es que me acordé de mis ancestros, mijo. Oye, mi estimado Trombón, le queremos agradecer a la gente que nos da chance de aquí de grabar, ¿verdad? A la gente del Museo del Ferrocarril, a la gente de la Biblioteca Central del Estado también muchas gracias. Aquí estamos en este monumento, mira, que es Alero de Nacosari, Jesús García Corona. Sí. Agustín Cruz, es mi cumple, puño. Que se vaya al diablo y que venga Jesús. Manda. Dice, es mi cumple, puños. Te pregunté, güey. Manden un saludo bien acá, saludos canijos. Norma Martínez Calderón, saludos para mi esposo Antonio. De Norma, está bien padre su programa. No nos lo perdemos, nos divierte mucho, aunque nos desvelamos un poquis. Bye, saluditos. Échale jayajuya. Haya, haya, huya, haya, huya, haya, huya. Está bien pendejo el trombón. Ya se le perdieron los saludos. Ha de tener el codo bien peludo. Huya, haya, huya, haya, huy. Huya, haya, huy. Está bien, ya, ahora le puños. ¿Qué onda con este vato? ¿Por qué se sale? A ver. Haya, haya, huya. Pues ya se nos acabó el tiempo de los saludos, muchachos. Tenemos bastantes. Haya, haya, huya, haya, 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 hoya. Huya, haya. Ay, haya, hoya. Fierro. Huya, haya, hoya, haya. Ah, machate. Oye, con esa me dan ganas de contar un chiste de indios, fíjate, de apaches, mijo. ¿Nos lo podemos contar? Simón, que era una vez, loco, que estaba un apache, va, tirado, loco, tirado así en el piso, así, con la oreja así pegada, loco, así estaba tirado. Y entonces venía un vato en el caballo acá, y que de repente se para el vato del caballo y le dice: ¡ah, caray! ¿Qué te pasó, gran jefe? Y le hace el vato, tirado en el piso así con la oreja pegada. Dice: una carreta, 4 caballos blancos, una señora, pelo largo, piel blanca, un niño pequeño, piel blanca, hombre, conducir carreta. Y le dice el vato que iba en el caballo, le hace: ¿a poco nomás con pegar la oreja en el piso sabes quién viene? Le hace: no, atropellarme hace media hora y no poderme parar. Haya, haya, huya, haya, huya, haya, 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 huy, haya. Ahorita regresamos, no se vayan. Nos vamos bailando el haya, haya, huya, haya, huya, haya, haya. Caguama. Se antoja una caguama fantasma, ¿verdad? Mira, aquí tenemos una caguama fantasma, mire. Sí. ¿Y luego cómo le haces el borrachito? Se limpian los borrachitos. Faltó destaparla, man. Faltó destaparla, no, es que ya la tenemos destapada, carnal. El día de hoy tenemos otro invitado aquí en el programa, un invitado bien especial también que se une al equipo de Canal 7, mi estimado. Y nos da mucho gusto, de verdad, que gente seria como Manuel González, bienvenido aquí a los más buscados, se una al equipo de Canal 7 y más en un programa que a toda la gente de San Luis Potosí, yo creo que son los más fanáticos en ese tipo de programas, ¿no, Pillo? Sí, ese tipo de programas llama mucho la atención porque yo creo que todos alguna vez hemos platicado algo de espantos, algo de fantasmas, algo de paranormal. Hay mucha gente que a lo mejor se mantiene al margen de todo ese rollo. Dice, ¿sabes qué? Yo no creo, pero hay mucha gente que sí se vuelve totalmente un fanático de este tipo de cosas que para mi opinión personal, mi estimado Manuel, sí existen, sí existen. Y bueno, pues le damos la bienvenida al buen Manuel. ¿Cómo se va a llamar el programa, mi estimado Manuel? Y bienvenido al programa. Gracias. Dimensiones ocultas. Dimensiones ocultas. Oh, sí. Sí, el programa empieza. Gracias por la bienvenida. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al público. Y sí, los esperamos a partir de este domingo en punto de la medianoche. La idea es tener una cita con todos ustedes en la comodidad y penumbra de su hogar, si se atreven, claro, a compartir este espacio de dimensiones ocultas que... ¿Qué pasó? No, es que cuando me da miedo. Es cuando me da miedo. No, es que, bueno, lo que decía, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Entonces, todo este programa recopila las historias que ustedes ahí en casa, gente del público, nos haga llegar. Llámenos, por favor, nuestros teléfonos en el estudio, el 822-2400. Está la línea ahí disponible para que nos digan. Nosotros anotamos, nuestro equipo de producción
y un servidor estará por ahí dándonos una vuelta para verificar, constatar, documentar las historias, lo que decías tú, que a todos nos han pasado alguna vez. Oye, que a veces yo creo que lo más light que te puedas encontrar en una casa, en un lugar, en un cementerio, es un espectro X, pero donde te encuentres un ente demoníaco, ahí sí está cañón. Es una cosa y situaciones muy difíciles que la gente de San Luis Potosí... Así como que... No me des De verdad, son situaciones de... ¿Sabes qué? Ya no quiero el programa, ¿verdad? Son situaciones que la gente de San Luis vive y es día a día, sí. de verdad. De seguro que te van a contar historias espeluznantes, historias que a lo mejor vas a decir, caray, son muy fantasiosas, pero realmente ocurren aquí en San Luis. Estamos convencidos de ello, por eso es que estamos haciendo el programa. La energía existe, vamos, pongámoslo así, está el día y la noche, el yin y el yang, el bien y el mal, y bueno... El Pillo Rubén. El Pillo Rubén. Por ejemplo. Andrea y Manuel. Por ejemplo, otro buen ejemplo. Bueno, pero no son chamucos. No, son muy buenos. Oh, sí. Oh, sí que lo son. Y hablando de la energía, bueno, la energía queda por ahí en las casas, en la calle. Las dimensiones ocultas se encuentran en todos lados, donde menos te lo esperas. Y ya hemos tenido algunas experiencias ya en el primer programa. Vamos a ver algo ahí del cementerio de Pozos, que tiene leyendas, historias muy interesantes y cosas de... Sí, ahora sí de... Dios. Oh, sí. Santo Dios. ¿Te fuiste al cementerio de Pozos, carnal? Ahí andábamos. Se siente bien. En el ejército. Oh, sí. Y luego tenemos, la idea es estar en el sitio, estar con la gente y estar, si las cosas se manifiestan, no sé, a determinada hora de la noche, pues procurar estar ahí a esa hora. El momento. Con la idea de ver si podemos registrar algo de esto, ¿no? Ese es parte del concepto. Claro que sí. Oye, bueno, pues para toda la gente que quiera checar el programa Dimensiones Ocultas, arranca hoy domingo, en unas horas más. Hoy domingo, en punto de la medianoche. Así es, los esperamos. Y también el día de hoy vamos a invitar a mi compadre Manuel. Una mariposa fantasmal. Unas mariposas fantasmales aquí en los más buscados, como no. Imagínate que pasa una bruja así. Imagínate que andas en el Panteón de Pozos y pasa una vieja con vestido blanco en pura tanga, chiquita. ¿Sería una bruja necesariamente? No sé, pero... Solo habría una forma de saber. Exactamente, pero entonces iríamos todos los fines de semana al Panteón. Transmitiendo desde allá. ¿Verdad que sí? Es más, allá damos el programa en vivo. Imagínate, Table el Panteón. O sea, habría que una buena idea. Habría que documentar. Es correcto, así es que te vamos a pedir que también te una mariposa, mi estimado Manuel. Vas a decir, ya valió madre. Explícame la mecánica. La mariposa, por favor, mi estimado trombón. Sí. Bueno, ¿me lo puedes sacar, Manuel? El micrófono, si eres tan malo. Sí, luego hemos empezado. Solo porque lo pediste de buena forma. Está bien, Manuel. La mariposa es decir, ya valió madre. Pero con tu tono de voz acá fantasmal. Sí. Ya valió madre. Muy bien. Oye, Manuel, bienvenido a Canal 7. Mucho éxito, de verdad. Gracias de veras, y lo que tiene que hacer uno para que poder anunciar el programa. Pero no, de veras, los esperamos. Hoy, señores, ya nos vamos ahí. ¿Nos quedamos otro ratito? Sí. Dice lo que ya nos vamos. No. ¿Nos quedamos otro ratito? Sí. Dice ya, güey, ya. Señores, ya nos vamos. Gracias a toda la gente por su amable compañía. El programa estuvo muy padre la noche de hoy. Pues, gracias a Pepe Gallardo y la banda del Patrón que estuvo con nosotros, mi estimado Pillolín. Sí, se la discutieron ahí con el solito, los muchachos con los instrumentos. No, qué chulada. Y aparte, pues bueno, también en la rocola se la discutieron los muchachos. Estuvo el Black Power que ganó por default. Güero, me quedaste mal, güero. Lo siento, mi estimado güero. La tenías, era tuya. Y la dejaste ir, puños, ¿verdad? Así es. Y los nuevos conductores también, bienvenidos, muchachos, aquí al canal. Luego me avisan cuando vayan a traer nuevos conductores para traerme mis botas hi-fi para darles la patada machín, porque, ¿verdad? Les vamos a dar su bienvenida ahora en estos días. Y también saludos a todos los malpensados que pensaban que era otra cosa. ¿Tú qué adivinanza? No, yo siempre dije que era el codo. ¿Tú siempre dijiste que era el codo? Arrugado, empieza con C, termina con O. Obviamente, pues el codo. El cuco y que no sé qué tanto, ¿verdad? Con L, ¿verdad? El cuco con L. Dijo el vato que era el chicloso. Y hay otros que el coco, no un vato que dijo que era el chicloso. Y también le recordamos a la gente que no ha venido por su premio aquí al Canal 7, pues que no salga con su mamá a dar la vuelta porque luego dicen, ¿y cuándo los entregaron que ni cuenta me di?
ahí están ya los ganadores. Si ya vinieron, qué bueno, y si no han venido, pues vengan por ellos, muchachos. Les recordamos nuevamente las redes sociales donde nos pueden ver, mi estimado tromponazo. Claro que sí, como no, fíjate, estamos en el Face, estamos como Los Más Buscados 7, en Twitter estamos como Los Más Buscados 7, y en el YouTube para toda la gente que se ha perdido alguno de nuestros programas, ahí están todos, estamos como Los Más Buscados PYR, así que niña, ojalá que toda la gente nos pueda acompañar. Güey, la niña, güey. Mira. Está bien sanita, mira. Ah, qué barbaridad. Mira la niña, güey. Dios de mi vida, güey. Pero bueno. No, más cool. Lalo. A ver, rebájale 200, Rabinal, por favor. Rabinal, por favor. No, mira la niña, güey. Chom. Ajalas. Las redes sociales, puños. Ah, sí, ya las dije, puños. Ya. Los Más Buscados 7 en Twitter y en Facebook. Y para que cheque todos los programas, en el YouTube estamos como Los Más Buscados PYR, ¿ok? Y también se me estaba olvidando. Sí. ¿Ya se me olvidó? Sí, ya se me olvidó. ¿Qué te olvidó? ¿Será por el sueño que traes? Ya Sí, ya traigo mucho sueño yo, sí. Pero espérame, déjame acuerdo que les iba a decir algo muy importante. ¿Qué te dije? ¿Qué te he dicho, puños? ¿Qué te dije? Let's go, compadre. Let's go, compadre, ¿sí o no? Pues ya nos vamos, muchachos. Le agradecemos, como siempre, el favor de su atención. Oigan, le vamos a mandar un saludo bien especial a toda la gente que nos ve en Estados Unidos a través del internet. Te pregunté, güey. En especial a la gente de Oklahoma. Qué gacho lo que pasó allá, ¿no? Oye, Digo, sí, un abrazo para todos, no nada más para los connacionales que están allá en Oklahoma, los paisas potosinos y de toda la República Mexicana, sino para toda la gente que vive ahí en Oklahoma. Estuvo gacho lo que pasó ahí con el tornado que destruyó, pues ahí varias casas y todo el rollo. Hay muertos, hay niños, hay todo ese rollo. Un abrazo para todos ustedes, carnal. De veras, hacemos oración para que pronto todo vuelva a la normalidad y pues agarren fortaleza para seguir adelante, ¿no? Porque es difícil para empezar a estar allá lejos de su tierra, ¿no? Claro. Y luego después con un desastre como esto. Pero bueno, un abrazo muy grande para todos ustedes. A la gente que nos ve también en los municipios, como siempre. Gracias, muchachos. Dios les bendice. Y nos vemos la próxima semanita, mi estimado tromponazo. Así es, gracias a toda la banda. Pillo Márquez, servidor Rubén Flores. El próximo sábado, en punto de las 11:59 de la noche, tiene una cita con nosotros. ¿Cómo es una jetita, loco? Ya nos vamos a dormir, muchachos, nosotros también, ¿eh? ¿Qué onda, carnalito? Ajalás. Chida. Pues ya nos vamos. Mira, se me olvidó, la neta. Una dormidita, güey. No, mejor me quiero ir a dormir. Dormidita y arrugadita. Mira la niña, güey. Mira, güey. Oye, aquí parece pasarela. Mira. Ajalás. Estar en el programa este de misterio que va a salir, ¿va? En los de Moyotes, para estar así como la... Yo también. Ahí nos vemos, señores. Buenas noches. Vamos a dormir. Gracias. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Canal 7 presentó